Algunos lugares de la Tierra son engañosamente hermosos. Lo que parece un paraíso puede convertirse en una trampa mortal en cuestión de segundos. Los blowholes de Hawái son uno de esos lugares donde la belleza hipnótica esconde la fuerza implacable del océano. Los turistas admiran las gigantescas fuentes de agua que se elevan desde las rocas de lava negra, sin darse cuenta de que se encuentran sobre túneles mortalmente peligrosos de los que nunca se ha rescatado a nadie con vida. La mayoría se va con recuerdos para toda la vida, pero algunas historias terminan de otra manera. David Potts hacía las maletas con la ilusión de disfrutar de sus primeras vacaciones en muchos años. Este contratista de 44 años, del condado de Marin, estaba acostumbrado al esfuerzo físico y no le asustaban las aventuras. En su juventud, saltaba en paracaídas y descendía por las pistas de esquí, pero el nacimiento de su hijo Índigo cambió sus prioridades. Ahora su familia necesitaba su atención más que nunca. Su prometida, Tika Hick, estaba pasando por un tratamiento de quimioterapia, y sus familiares decidieron regalarles a la pareja unos días en Hawái antes de una importante operación. En enero de 2011 nació Índigo, el tan esperado hijo, que se convertiría en el símbolo de un nuevo comienzo. Tika trabajaba como educadora en una guardería, pero en marzo los médicos le diagnosticaron cáncer de mama. El diagnóstico fue como una sentencia de muerte para la joven familia, que apenas comenzaba a construir un futuro juntos. Los problemas económicos se acumularon uno tras otro. El negocio de la construcción de David se vio afectado por la crisis, las facturas médicas aumentaban y la pérdida de su casa por quiebra les obligó a alquilar un pequeño apartamento. Pero incluso en los momentos más difíciles, David creía que todo se arreglaría después de la operación de Tika, prevista para el 17 de julio. La isla de Maui debía ser un respiro antes de la batalla decisiva contra la enfermedad. El hermano de Tiki, Bo Hick, aceptó unirse al viaje con su esposa para ayudar con Índigo, de 6 meses. El 7 de julio de 2011 aterrizaron en el aeropuerto de Kaului. El cálido aire hawaiano les recibió con aromas tropicales y el olor salado del océano. Tika sonrió por primera vez en muchas semanas, y David no pudo ocultar su entusiasmo infantil ante las palmeras y las aguas turquesas. Pasaron los 2 días siguientes como turistas normales. Playas, gastronomía local, puestas de sol. Pero David ansiaba aventuras. El descanso tranquilo era agradable, pero su alma exigía algo más emocionante. El 9 de julio por la mañana, mientras exploraban sitios web turísticos, se encontraron con la descripción de Nakalele Point Blowhole. Las fotos eran impresionantes. Potentes columnas de agua que se elevaban 30 metros desde las rocas de lava negra. El lugar se encontraba a 25 kilómetros del hotel, por la pintoresca carretera de Cacahuate. David se entusiasmó con la idea. Esa era la aventura que le faltaba a sus tranquilas vacaciones. Tika no se opuso a la excursión. Después de meses de quimioterapia, se sentía lo suficientemente bien como para hacer viajes cortos. Bo y su esposa también se interesaron, ya que habían oído hablar del Blowhole a otros turistas. El plan era sencillo: llegar a Nakalele Point, admirar el espectáculo natural, hacer fotos y volver para la cena. Nadie sospechaba que Nakalele Blowhole tenía una reputación siniestra entre los servicios de rescate. Aquel soleado sábado al mediodía, la familia Potts emprendió el viaje con alegría, sin sospechar que se dirigían hacia una trampa mortal que cambiaría para siempre su mundo. La carretera de Kahekili serpenteaba a lo largo de la costa norte de Maui, como una serpentina de postal turística. La familia Potts viajaba en un coche de alquiler, admirando los espectaculares paisajes. A la izquierda, escarpadas laderas verdes. A la derecha, el infinito océano Pacífico. El ánimo era optimista. Por fin se habían embarcado en una excursión de verdad. Tras 40 minutos de viaje, vieron varios coches aparcados en el arcén. Una pequeña zona de tierra servía de aparcamiento improvisado para los turistas que querían ver el famoso Blowhole. David aparcó el coche junto a los demás y miró a su alrededor.
La única indicación era un cartel descolorido a un cuarto de kilómetro del sendero. Blowhole. Aparque y entre bajo su propia responsabilidad. No se veía ninguna otra advertencia. El sendero hacia Nakalele Point comenzaba de forma inofensiva. Un camino pisado entre arbustos bajos y rocas volcánicas. La familia caminaba sin prisa, parándose para hacer fotos. A los pocos minutos de caminar, oyeron un sonido característico. El golpe sordo de las olas contra las rocas y salpicaduras de agua periódicas. A medida que se acercaban al borde del acantilado, el paisaje se volvía cada vez más dramático. Las negras rocas de lava se precipitaban al océano en paredes escarpadas, y abajo rugían las olas espumosas. El blowhole era exactamente como en las fotos de internet. Un agujero de aproximadamente 1 metro de diámetro en la superficie plana de lava. Cada 10-15 segundos, una nueva ola irrumpía con estruendo en el túnel subterráneo, y una potente columna de agua de unos 25 metros de altura se elevaba desde el agujero. Otros turistas ya se habían reunido alrededor del blowhole, fotografiando las fuentes de agua y haciéndose selfies. El ambiente era relajado, un día normal en un lugar turístico popular. Hacia las 13:30, David decidió acercarse al borde del blowhole. El espectáculo era fascinante. Cada erupción de agua era única en cuanto a fuerza y altura, y el arco iris en el agua pulverizada brillaba con todos los colores del espectro. Tika e Índigo se quedaron a unos metros del borde, donde era más seguro, con un niño en brazos. Bo y su esposa también se mantuvieron a distancia. El turista italiano Rocco Paganelli estaba en ese momento encuadrando una foto. Su hija y sus amigas posaban con el blowhole de fondo, esperando la siguiente erupción espectacular. En el visor de la cámara, Paganelli no solo veía a las niñas, sino también la silueta de un hombre con pantalones cortos de colores vivos, que estaba de pie en el borde del agujero, de espaldas al océano. David se encontraba a solo unos centímetros del blowhole, hipnotizado por la fuerza del espectáculo natural. Erika Meyer observaba la escena con creciente inquietud. No le gustaba lo cerca que se había acercado el turista desconocido al peligroso borde. Parecía imprudente estar de espaldas al océano en un lugar así. Las olas eran impredecibles, y las rocas de lava mojadas eran resbaladizas. Se volvió hacia su marido para compartir sus temores, pero en ese momento oyó el clic de una cámara. La cámara capturó el momento en que otra poderosa ola golpeó el túnel subterráneo del blowhole. Pero esta vez algo salió mal. En lugar de la habitual eyección vertical de agua, ocurrió algo diferente. La ola fue tan fuerte que el agua se derramó por los bordes del agujero, inundando la zona circundante. David, que estaba en el borde, perdió el equilibrio sobre la superficie resbaladiza. Los testigos vieron cómo intentaba mantenerse en pie, agitando los brazos, pero las piedras de lava húmedas no le ofrecían ningún apoyo. En una fracción de segundo, David se encontró al borde del abismo y luego desapareció en el agujero negro del blowhole. Todo sucedió tan rápido que la mayoría de los turistas no se dieron cuenta inmediatamente de lo que había pasado. Solo Paganelli, que miraba por el visor, y Erika Meyer, que estaba observando a David, fueron testigos de toda la tragedia. El rugido del océano ahogó cualquier sonido que pudiera emitir el hombre al caer. En un segundo, David Potts desapareció en las entrañas de la roca volcánica, arrastrado por un remolino en un estrecho túnel que conducía al océano. Los primeros segundos después de la caída reinó un silencio ensordecedor. Los turistas miraban el lugar vacío donde acababa de estar un hombre, incapaces de creer lo que estaba pasando. Paganelli bajó la cámara y se quedó mirando el blowhole, tratando de entender si no había sido un espejismo. Bo Higg fue el primero en darse cuenta de la magnitud de la tragedia. Corrió hacia el borde del agujero y empezó a gritar el nombre de David, mirando fijamente al abismo negro. Su esposa lo siguió, y luego los demás turistas se dieron cuenta de lo que había pasado. Paganelli dejó la cámara y se unió al grupo de personas que se había reunido alrededor del agujero. Durante aproximadamente un minuto,
Miraron fijamente la oscuridad del túnel, pero no vieron nada. Solo el chapoteo del agua en las profundidades y el eco de las olas del océano golpeando las paredes de la cueva subterránea. Bo gritaba cada vez más fuerte, esperando oír una respuesta, pero no se oía nada más que el ruido del agua. Algunos turistas comenzaron a rodear el blowhole, buscando en el océano cualquier señal de un hombre que pudiera haber sido expulsado por la salida submarina del túnel. Y entonces ocurrió un milagro. Aproximadamente 90 segundos después de la caída, se oyó una débil voz procedente de las profundidades del blowhole. David estaba vivo, gritaba pidiendo ayuda, y su voz resonaba en las paredes del túnel subterráneo. Bo se tumbó boca abajo al borde de la abertura y comenzó a responder, tratando de establecer contacto con el hombre atrapado. Paganelli cogió el teléfono y comenzó a marcar el número de emergencias. Erika Meyer alejó a su hija y a sus amigas del lugar del accidente. No era bueno que las niñas vieran algo así. Otros turistas formaron una cadena de seguridad alrededor del pozo, evitando nuevos accidentes entre los curiosos. La voz de David sonaba débil, pero clara desde las profundidades. Pedía ayuda. Decía que estaba atrapado en un espacio estrecho y que no podía salir por sí mismo. Bo le decía que la ayuda estaba en camino, que solo tenía que aguantar. Por primera vez en esos terribles minutos, todos recuperaron la esperanza. El hombre estaba vivo, consciente, el rescate era posible. Pero la naturaleza tenía preparada una cruel sorpresa. La siguiente ola grande cubrió el blowhole con una fuerza que no se había visto en todo el día. El agua entró en el túnel con el doble de fuerza, y la voz de David se cortó de repente. Los segundos de silencio parecieron una eternidad. Bo gritó cada vez más fuerte por el agujero, pero no hubo respuesta. Los intentos posteriores por establecer contacto fueron infructuosos. David Potts desapareció por segunda y última vez. La conciencia de lo sucedido se apoderó de las personas reunidas en el blowhole como una ola helada. Bo siguió gritando al vacío, negándose a aceptar la realidad. Su esposa lloraba, tratando de alejarlo del peligroso borde. Paganelli se mantenía apartado, con el teléfono pegado a la oreja, transmitiendo las coordenadas al operador del servicio de emergencia. En su voz se percibían notas de desesperación. ¿Cómo explicar que un hombre estaba vivo y pedía ayuda y ahora guardaba silencio? Bo, desesperado, intentó bajar al agujero, pero los demás turistas lo sujetaron físicamente. El estrecho agujero, las paredes resbaladizas, las fuertes corrientes de agua. Cualquier intento de descenso sería suicida. Se necesitaban varias personas para impedir que cometiera una locura. Los servicios de rescate se dirigieron al lugar del accidente, pero tardarían al menos media hora en llegar por las carreteras de montaña. El tiempo jugaba en su contra. El momento más difícil llegó cuando Bo marcó el número de Tika. ¿Cómo explicarle a una mujer con un niño en brazos que el hombre de su vida había caído en un agujero en la roca y había desaparecido? Tika estaba en el hotel, disfrutando de la tranquilidad mientras Índigo dormía. La llamada de su hermano destrozó su mundo en un instante. A las 2 de la tarde, más de 20 turistas se habían reunido junto al agujero. Algunos intentaban ayudar, otros simplemente no podían marcharse sin saber qué había pasado. Todos comprendían que eran testigos de una tragedia que cambiaría para siempre la vida de personas desconocidas. En el aire se respiraba un silencio sepulcral, solo roto por el ruido de las olas del mar y los ocasionales salpicones del blowhole. Ese mismo fenómeno natural que minutos antes había causado tanto entusiasmo y que ahora parecía siniestro y hostil. El primer equipo de rescate llegó a Nakalele Point a las 14:45. 4 vehículos del servicio de emergencia de Maui recorrieron la sinuosa carretera de Kahekili a la máxima velocidad que permitían las curvas de la montaña. El equipo estaba formado por bomberos del Departamento de Bomberos de Maui, miembros del Departamento de Seguridad Acuática, con motos acuáticas, y la policía para coordinar la operación. El jefe de la operación, el teniente Wayne Ibarra, inspeccionó el lugar del accidente y se dio cuenta inmediatamente de la magnitud del problema. El blowhole de Nakalele Point
era un estrecho túnel de aproximadamente 1 metro de diámetro que se adentraba en el océano a través de una densa roca volcánica. El descenso era técnicamente imposible. La abertura era demasiado estrecha para una persona con equipo de rescate y las potentes corrientes de agua llenaban el túnel con gran fuerza cada pocos segundos. A las 3:30 se unió a la operación el helicóptero Air 1 del Departamento de Bomberos. Los pilotos inspeccionaron la costa en busca de una salida submarina del túnel, con la esperanza de encontrar a David en el océano. Al mismo tiempo, los rescatistas en motos acuáticas peinaban las aguas costeras en un radio de 1 kilómetro alrededor del blowhole. La costa norte de Maui en esta zona está escarpada por afilados acantilados de lava y arrecifes submarinos, lo que complicaba considerablemente las labores de búsqueda. Los especialistas en seguridad acuática explicaron a Bo Hiku la cruda realidad. El sistema submarino de túneles del blowhole se extiende a una profundidad y distancia desconocidas. Una persona que cayera en esta trampa podría encontrarse en cualquier lugar, atrapada en un pasadizo estrecho, arrojada al océano a varios cientos de metros del blowhole, o sufrir lesiones mortales al golpearse contra las paredes rocosas del túnel. Al atardecer del 9 de julio, la zona de búsqueda se amplió a 3 kilómetros de costa. Los buzos exploraron cuevas y grietas submarinas, pero las condiciones tormentosas en la costa norte de Maui dificultaron el trabajo. La visibilidad bajo el agua no superaba los 3 metros, y las corrientes eran tan fuertes que los buzos solo podían trabajar en sesiones cortas de 15-20 minutos. La búsqueda continuó hasta el anochecer sin resultados. El teniente Ibarra explicó con sinceridad la situación a la familia. Las posibilidades de encontrar a David con vida disminuían con cada hora que pasaba. El agua fría del océano, las posibles lesiones por la caída, la falta de comida y de agua potable. Incluso si había sobrevivido a la caída, los factores ambientales jugaban en su contra. El 10 y el 11 de julio, la operación de búsqueda continuó con doble intensidad. Se incorporaron equipos adicionales de buzos y se amplió la zona de patrullaje de los helicópteros. La familia Potts pasó los días en el campamento base de la operación de rescate, aferrándose a cualquier esperanza de un desenlace positivo. Tika, con el pequeño Índigo en brazos, pasaba horas sentada en la orilla, mirando las olas del océano. Cada vez que el helicóptero regresaba de una patrulla, su corazón se detenía a la espera de noticias. Pero los rescatistas negaban con la cabeza. No se había encontrado ningún rastro de David. Al segundo día de la búsqueda, Tika hizo un gesto simbólico de despedida. Compró un ramo de flores en una tienda local y regresó a Nakalele Point. De pie en el lugar donde vieron a David por última vez, arrojó las flores a las olas del océano con unas palabras que solo ella y el mar pudieron oír. Pidió a Hawái que cuidara del hombre al que amaba y que le diera fuerzas para afrontar lo que le esperaba. El 11 de julio, a las 17:30, el teniente Ibarra decidió dar por concluida la fase activa de la operación de búsqueda. 72 horas de intensas búsquedas no dieron resultado y las condiciones meteorológicas empeoraban. El caso pasó a la categoría de DEPAPNA desaparecido, lo que significaba el paso de una operación de rescate a una investigación de las circunstancias del suceso. La noticia del fin de las búsquedas fue un golpe físico para la familia. Bo Hick no podía aceptar la decisión de las autoridades. ¿Cómo se podía dejar de buscar a una persona viva? Exigió que se continuara la operación y ofreció sus propios fondos para pagar los días adicionales de búsqueda. Pero los servicios de rescate le explicaron la cruel matemática de la supervivencia. Una persona no puede sobrevivir más de 72 horas en el frío agua del océano sin asistencia médica. Tika recibió la noticia con una calma aparente que sorprendió a todos los presentes. No lloró, no gritó, no exigió lo imposible. En cambio, hizo una declaración que todos los presentes recordaron. La operación se llevaría a cabo en la fecha prevista, el 17 de julio. Nada ni nadie la haría posponer su tratamiento contra el cáncer. La decisión de Tika les pareció increíble a los que la rodeaban.
¿Cómo se puede pensar en procedimientos médicos cuando tu marido está literalmente succionado por un agujero en el borde de la Tierra? ¿Cómo encontrar fuerzas para luchar contra la enfermedad cuando el mundo se derrumba ante tus ojos? Pero Tika explicó su lógica con una claridad sorprendente. Tenía un hijo que necesitaba una madre sana. David lo habría dado todo para que ella sobreviviera y criara a Índigo. Renunciar al tratamiento significaba traicionar su memoria y condenar al niño a la orfandad. Los asesores médicos intentaron convencerla de la necesidad de recibir preparación psicológica. Una operación tan grave requiere un estado emocional estable, y un dolor agudo puede afectar negativamente al proceso de recuperación. Pero Tika se mantuvo firme. Está preparada para la operación física, moral y emocionalmente. Además, la intervención quirúrgica le proporcionaría varias horas de inconsciencia, durante las cuales no tendría que pensar en su pérdida. El hermano de Bo apoyó su decisión, aunque con muchas dudas. Había visto cómo Tika se aferraba con todas sus fuerzas, cómo cada día sin David le robaba la energía vital. Quizás concentrarse en el tratamiento realmente la ayudaría a superar el dolor y a encontrar un nuevo sentido a su existencia. El 12 de julio, la familia voló de Maui a California. En el avión, Tika sostenía a su hijo en brazos y miraba por la ventanilla las islas hawaianas que se alejaban. En algún lugar, en las aguas turquesas del Océano Pacífico, se había quedado el hombre con el que había planeado pasar toda su vida. Ahora tenía que construir un futuro sola, empezando por la mesa de operaciones. El regreso a San Anselmo no les recibió con la alegría del hogar, sino con la cruda realidad. Las facturas médicas, los acreedores que exigían el pago de la hipoteca de la casa perdida, la necesidad de mantener a su hijo sin el principal sustento de la familia. David no había tenido tiempo de contratar un seguro de vida. Pensaban hacerlo después de la operación de Tiki y de que se estabilizara su estado. Pero en esos días tan difíciles salió a relucir lo mejor de la naturaleza humana. Los amigos de la familia organizaron un fondo de ayuda. Los vecinos traían comida y cosas para los niños, y la Cámara de Comercio e Industria de San Anselmo se encargó de coordinar las donaciones. Personas que nunca habían conocido a David donaron dinero a la familia después de leer sobre la tragedia en las noticias locales. El 16 de julio, un día antes de la operación, Tika concedió una entrevista a una cadena de televisión local. Los periodistas esperaban ver a una mujer destrozada por el dolor, pero se encontraron con una persona de voluntad férrea. Hablaba de David con amor, pero sin histrionismo. Subrayaba que él nunca le habría perdonado que rechazara el tratamiento por su dolor. Su principal objetivo ahora es sobrevivir y criar a su hijo, que será un recuerdo vivo de las mejores cualidades de su padre. La noche del 16 de julio, Tika se permitió un último momento de debilidad antes de la operación. Sacó las fotos de sus vacaciones en Hawái, caras felices con palmeras de fondo, David con su hijo en brazos, su última selfie juntos. Al día siguiente comenzaría un nuevo capítulo en su vida. La mañana del 17 de julio comenzó a las 5:00 con una llamada telefónica del hospital. La enfermera le recordó que debía llegar a las 7:30 para la preparación preoperatoria. Tika se despertó en un apartamento vacío. Índigo había pasado la noche en casa de unos familiares que lo cuidarían mientras ella se recuperaba. El silencio de la casa era más ensordecedor que cualquier ruido. Mientras preparaba la bolsa para el hospital, metió mecánicamente en ella una foto de David con Índigo, tomada en Maui el día antes de la tragedia. En el formulario médico, en la sección Persona de contacto en caso de emergencia, tuvo que escribir el nombre de su hermano en lugar del de David. Los simples trámites burocráticos se convirtieron en dolorosos recordatorios de la nueva realidad. El trayecto al hospital transcurrió en silencio. Ambos comprendían el simbolismo del momento. Hoy terminaba una etapa de la lucha y comenzaba otra. La doble mastectomía duró 4 horas. La operación transcurrió sin complicaciones y la biopsia de los tejidos extirpados confirmó la eliminación completa de las formaciones malignas. El objetivo se había logrado
Tika pasó las primeras horas en la unidad de cuidados intensivos, despertándose periódicamente de la anestesia y preguntando por el estado de Índigo. Las enfermeras notaron que no preguntó ni una sola vez por su marido desaparecido. El dolor era tan profundo que no llegaba a la superficie de su conciencia. Al tercer día después de la operación, Tika concedió una entrevista a los periodistas que se habían reunido en el hospital. Sus palabras impresionaron al personal médico por su honestidad y fuerza de espíritu. Hablaba del dolor físico como de un alivio. Por fin, las sensaciones externas se correspondían con sus sentimientos internos. La recuperación fue más rápida de lo previsto. Tika insistió en que le dieran el alta antes de tiempo, ya que Índigo, de 6 meses, estaba en casa y empezaba a preocuparse por la prolongada ausencia de su madre. Los servicios sociales le ofrecieron acoger al niño temporalmente en una familia de acogida, pero Tika se negó rotundamente. Índigo era su único vínculo con David. Separarse de su hijo significaba perder lo último que le quedaba de su felicidad familiar. El regreso a casa fue una prueba de resistencia. Las cosas de Índigo, las herramientas de trabajo de David, las fotos juntos, cada objeto del apartamento le recordaba la pérdida. Pero Tika tomó una decisión estratégica: no tirar ni esconder nada. David era parte de su vida y su recuerdo debía estar presente en la casa para Índigo. El fondo conmemorativo recaudó fondos suficientes para cubrir los gastos médicos inmediatos, pero las perspectivas a largo plazo eran sombrías. Tika tenía previsto volver a dar clases en la guardería en otoño de 2011, a pesar de las recomendaciones de los médicos de que se tomara un largo periodo de recuperación. A finales de 2011 quedó claro que el cáncer había sido vencido, pero la lucha estaba lejos de terminar. En 2012 fue necesaria una operación adicional de reconstrucción, pero Tika recibió la noticia con estoica calma. Después de todo lo que había pasado, los procedimientos médicos parecían meras formalidades técnicas. En 2024, Tika Hik trabaja como profesora en el distrito escolar de Marín y cría a Índigo, de 13 años. El cáncer no ha vuelto y los exámenes médicos muestran resultados estables y buenos. Exteriormente, su vida parece exitosa. Un trabajo estable, un hijo sano, el apoyo de la comunidad. Pero quienes conocen su historia notan que la sonrisa nunca llega a sus ojos. Índigo crece sin recuerdos de su padre, pero con historias sobre él. Tika crea conscientemente la imagen de David como un héroe de la historia familiar. Un hombre que sacrificó sus pasiones extremas por su familia, trabajó en varios empleos para mantener a sus seres queridos y soñaba con dar a su hijo la mejor educación. Las fotos de David ocupan un lugar de honor en la casa, y sus herramientas se guardan en el garaje para el día en que Índigo se interese por el oficio de su padre. Cada año, el 9 de julio, Tika lo pasa sola. No va a la playa, evita las vistas del océano y rechaza las invitaciones de sus amigos para pasar el día en compañía. Es su día personal de recuerdo, en el que puede permitirse llorar sin testigos ni jueces. La historia de David Potts se ha convertido en parte del folclore local de Maui. Los guías cuentan a los turistas la tragedia de 2011 como advertencia de la necesidad de tener cuidado con los blowholes. Su nombre está grabado en una placa conmemorativa colocada junto a las nuevas señales de advertencia. Nakalel Point Blowhole sigue siendo una atracción turística popular. Cada día, cientos de personas acuden para contemplar el espectáculo natural, hacer fotos y sentir la fuerza del océano. La mayoría son prudentes, leen las advertencias y se mantienen a una distancia segura. Pero, de vez en cuando, hay quienes se creen una excepción a la regla. La belleza de la naturaleza no ha perdido su encanto. Las olas siguen rompiendo con estruendo en los túneles de lava, lanzando columnas de agua de 30 metros hacia el cielo. El arco iris juega con los rayos del sol que atraviesan el agua pulverizada. Los turistas admiran la fuerza de la naturaleza y se hacen selfies con este milagro natural como telón de fondo. David Potts pagó con su vida por esta belleza, dejando a su viuda con un hijo pequeño y una lección que todo viajero debe recordar. Y sin embargo,
Si hoy te encontraras en el Blowhole, ¿podrías resistir la tentación de acercarte para vivir una experiencia inolvidable?